Hola, vamos a hacer un repaso de los mejores juegos de mesa en solitario abiertos en campañas de Kickstarter o de GameFound y después también de rol en solitario, ¿vale? Ya sabéis que estos vídeos los hago cada 2 semanas, así es que ahora vamos a ver los de primeros de octubre. Y vamos a empezar por este From the Earth to the Moon, un juego de 4 euros el print and play, es un juego de tipo flip and write y vamos, representa básicamente la novela de Julio Verne, es independiente del idioma y va de 1 a 6 jugadores, de 30 a 45 minutos la partida. Bueno, aquí te viene más o menos cómo se juega, eliges los recursos, tachas filas, gastas coges recursos, los gastas y así, pues bueno, típico de un roll and write. Y bueno, aparte también venden este juego que es el Off Plan, que es otro que tiene a la venta también de print and play. Y nada más, si queréis echarlo un ojo, tenéis vídeos aquí de cómo se juega y opiniones en español. Siguiente juego, The Curse Menagerie, $5 el print and play. Y también, bueno, este no es un flip and write, es un juego de dados en el que tenemos que capturar a un fantasma. Hay distintos fantasmas con los que podemos jugar. Y antes de capturarlo, pues hay que conseguir 6 objetos. Y bueno, básicamente se van robando cartas y tienes que resolver cada carta con las tiradas de dados que lances. Cada personaje tiene pues sus propias habilidades especiales y bueno, tenemos que ir superando unos desafíos hasta llegar al fantasma final. Siguiente, Defenders of the Wild. No lo he dicho antes, los dos juegos anteriores acaban las campañas el 11 y el 13 de septiembre respectivamente, ¿vale? Y este, bueno, cuesta $44 el juego base, $40 que también hay un juego de rol y $80 si lo quieres todo. Y la campaña acaba el 13 de octubre. Y bueno, básicamente es un juego cooperativo de gestión de cartas de animales contra máquinas y va de 1 a 4 jugadores y de 30 minutos por jugador. El juego de rol está basado en este mundillo de osos despedazando máquinas y cosas así, y que luchan contra la polución que está creando todas estas máquinas. Y para ganar, bueno, en el juego de mesa, los jugadores lo que tienen que hacer es plantar sus campamentos y destruir todas las fábricas de las máquinas en un mapa de hexágonos, que a ver si lo vemos por aquí, es este de aquí. Y básicamente en cada ronda, cada jugador lo que va a decir es elegir una carta de defensor con habilidades especiales y luego el número de acciones que puedes hacer esta ronda te viene indicado en esta carta que juegas. Y para construir los campamentos, pues antes tienes que ganar unos apoyos en un track que cada vez va a ser más largo por cada campamento que construyas. El primero vas a necesitar menos apoyos, pero para los siguientes vas a necesitar cada vez más y más y más. El apoyo lo ganas limpiando polución o destruyendo máquinas y fábricas. Y bueno, en el juego, pues las posibles acciones que puedes hacer es moverte a otro hexágono, construir un campamento usando el apoyo que ya tienes, reorganizarse a un campamento, curarse, limpiar polución, destruir un mecha de los que hay por ahí. Y pues romper muros que hay y reacondicionar una fábrica, que es coges una fábrica y la recondicionas para que deje de soltar polución. Siguiente, 2 expansiones para Deep Rock Galactic. La primera es Space Rig y la otra Biome. Son 2 expansiones. Son $80 cada expansión y $50 las dos. Y luego también te puedes llevar el juego base, que son $125 el juego base. Y bueno, estas 2 expansiones son para este juego, que es un juego cooperativo de 1 o 4 jugadores basado en un videojuego que yo no conocía, donde somos unos mineros espaciales que tienen que ir extrayendo minerales mientras van matando bichos que les salen por ahí. Se juega con tiradas de dados y bueno, la primera expansión esta de Space Rig lo que añade son 2 tipos de misiones nuevas, retos secundarios, assignments que le dan como más rejugabilidad a las misiones que ya hay, mejoras de equipo y un modo campaña también. Y luego esta expansión de Biome lo que añade son 4 tipos de biomas nuevos, nuevas criaturas, nuevas misiones y un tipo de misión de eliminar al Dreadnought, ¿vale? Que es un mega bicho que aparezca por ahí. Siguiente juego, Forage, de $15, acaba la campaña el 19 de octubre. Es el tercer juego de esta saga de juegos en solitario que solo se usan 9 cartas, aunque el juego te viene con 18 para darle más variedad. Y es la saga esta que empezó con Orchard y siguió con Grove y también va a salir en español. La mecánica pues es la misma que los otros juegos, pero cambia algunas cosas de las cartas, ¿vale? Todas tienen con 6 casillas y una de esas casillas es un terreno como doble, ¿vale? Que está dividida como en 2 terrenos. En cada turno lo que vamos a ir sacando cartas y dependiendo de cómo la coloquemos, si las casillas coinciden con los terrenos que quedan debajo, pues se pone un dado y si ya había un dado, pues se incrementa el valor.
El dado no se incrementa si la casilla es la que tiene 2 terrenos posibles, y si una casilla no encaja puedes ponerla, pero se coloca un dado de un ratón que te hará una penalización al final de la partida. Cuando gastes las 9 cartas, pues cuentas cuántos puntos has hecho y ves si ganas o no. Y bueno, al igual que pasaba con Grove, las cartas tienen por detrás modificadores y un número. Entonces robas 2 cartas al azar y los números sumados te dicen cuántos puntos tienes que superar para llegar, y los modificadores pues modifican la puntuación de cada partida, haciéndola cada una pues diferente. Siguiente, Paragons Age of Champions. Son 35 libras o 63 libras si quieres la edición deluxe, y le acaba la campaña el 19 de octubre. Es un juego de cartas tipo Trading Card Game, ¿vale? TCG, de 2 a 3 jugadores, o pueden ser 1 contra 1 o todos contra todos, pero también tiene un modo solitario de 15 a 45 minutos la partida. Está ambientado en el mundo de Elysia, que es una novela de la misma editorial que planean sacar más expansiones y juegos en esta ambientación, incluido un juego de rol. Aunque es un TCG, no tiene booster packs, todas las cartas que tiene el juego están dentro de la caja, así es que no tienes que comprar nada más. Y puedes elegir entre 3 Paragons distintos. Tienes al guerrero, al mago y al ranger, y tienes que construir tu mazo con mercenarios a través de un draft en la partida. Cuando bajas estos mercenarios, pues los colocas aquí como en un grid de 4x2, tomando importancia la posición en la que los colocas, ¿vale? Y el modo solitario es un modo campaña de 12 escenarios en el que iremos ganando cartas para nuestro mazo, que pueden ser buffs especiales, y la vida se conserva entre cada escenario, ¿vale? Así es que tienes que tener un poco de cuidado de cómo vas. La IA está muy bien explicada en la campaña, ¿vale? Básicamente colocas las cartas de la IA de una manera especial, y cuando le toque pues lanzas un dado para ver qué hechizo de los que tiene puesto en el tablero lanza, y ataca siempre con las unidades empezando de izquierda y al frente del ataque. Y el juego pues está disponible en Tablet Top Simulator por si lo queréis probar. Siguiente, Aberration, $79 el juego con standees y $149 el juego si lo quieres con miniaturas. Acaba la campaña el 20 de octubre, y bueno, es un juego cooperativo de tipo Tower Defense de 1 a 4 jugadores, de colocación de trabajadores, asimétrico y mecánicas de backbuilding, ¿vale? De 60 a 90 minutos de duración, y aquí tenéis el tablero como sería. Para darle rejugabilidad, pues con tu tablerito puedes seleccionar un héroe y una clase y los puedes mezclar como quieras. Y el mapa, como os he enseñado antes, es modular, tiene 4 piezas por las 2 caras, que las colocarás como te convenga. Tiene un sistema de oscuridad en el que ves chips que se van moviendo, ¿vale? Lo veis por aquí. Y cuando se acercan a una luz, pues es cuando se ve lo que hay debajo de esos chips. Los jugadores y los monstruos, como se ve aquí, pueden ganar aberraciones, haciéndote que te den más poder, pero también tienen su contra que pagar. El juego es irse moviendo por el mapa, encendiendo antorchas y poniendo trampas y luchando contra los enemigos que se acerquen al poblado con tiradas de dados. Tienes aquí en el tablero personal, pues vas teniendo tokens de diferente color, ¿vale? Por ejemplo, el rojo es de la fuerza, por ejemplo. Y al mejorar tu personaje, pues vas quitando estos tokens de aquí, del color que quieras, y la casilla que hay debajo, pues va mejorando tus atributos. Aquí no hay puesto ningún token, pero es así como se ven. Y este token pues se va a una bolsa de la que luego irás robando y usando las habilidades de ese tipo de token en futuros turnos. Es decir, que si sacas un token de aquí, es más posible que en futuros turnos te toque un token de ese tipo. En las tiradas de dados pues tienes caras con hits, fallos y una con un efecto especial que dependerá de lo que haga tu clase. Y el juego pues bueno, pues da lo que promete: minis aberrantes, Tower Defense y colocación de trabajadores. Siguiente juego, Cretaceous Rails, $79 y acaba la campaña el 24 de octubre. Es un juego de 1 a 4 jugadores, de 30 minutos por jugador. Es independiente del idioma, pero con las reglas en inglés o en alemán. Somos una empresa de viajes en el tiempo, tratando de organizar las mejores vacaciones en la era del Cretácico. Tendremos que ir recogiendo recursos, turistas y dinosaurios para llevarlos a nuestro resort y llevarlos en un tren que tiene como espacio limitado. El tablero es modular para darle más rejugabilidad. Y aquí tienes como un tablero de acciones que cambia cada turno, donde puedes seleccionar 2 que estén adyacentes, ¿vale? Entonces, si lo colocas aquí, tu peón de acción, pues puedes hacer estas 2 en tu turno. Vas construyendo tu red de trenes por aquí, por la jungla, y el flujo básicamente es coger dinosaurios del mapa de esta selva hexagonal, cargarlos en tu loseta de trenes, estas de aquí,
y te los llevas al resort, que es donde tienes aquí tu resort, donde te darán pues puntos de victoria, dependiendo del rating que tenga cada dinosaurio, que se establece haciendo safaris por la jungla, ¿vale? En tu tablero pues vas construyendo cartas desde tu mano, mejorando tu resort, y para solitario incluye un mazo con una IA para jugar contra un bot. Siguiente, Diatoms, son $12 para jugar en el ordenador o $45 para jugarlo en físico y en el ordenador. Es una campaña que acaba el 26 de octubre y es un juego de colocación de los setas como con una especie de mecánica de puzzle, ¿vale? En el juego somos como naturalistas victorianos que practican el arte de crear mosaicos microscópicos. Exploraremos las aguas con algas, colocando hexágonos en el mapa, recogiendo diatomas usando como una especie de lupa. Y dependiendo de la forma que observemos lo que hay en esta lupa, cogeremos una forma u otra del color de las losetas que estemos mirando. Y por último, pues construimos nuestro puzzle colocando estas fichas en un hueco. De cada hueco solo caben dos tipos de... Dos formas distintas. Al final de la partida, si hemos cumplido ciertos objetivos, pues ganamos puntos de victoria. Y el modo solitario es igual, pero en vez de competir contra otros, pues nos dan unos requisitos que tenemos que cumplir obligatoriamente en nuestro mosaico. Hay como 12 escenarios distintos para solitario, o puedes jugar como multijugador y superar tu propia puntuación. Siguiente, Merchants of Magic, Dangerous Business y Draught of Dragons. Son dos expansiones que valen $19 cada expansión y también puedes traerte el juego base por $29. Acaba la campaña el 27 de octubre y son dos expansiones para este juego, que es un Roll and Ride de 1 a 8 jugadores de 30 a 45 minutos la partida. En el juego base pues somos mercaderes que tenemos que fabricar con objetos e investigar conjuros con los que encantarlos para luego venderlos. El juego se juega lanzando 4 dados y eligiendo 2 para fabricar estos objetos, y los clientes pues irán de tienda en tienda y tienes que tener preparados los objetos que necesitan, o si no se van a la competencia. Tienes las dos expansiones. Esta lo que te añade Dangerous Business, cambian las cartas de clientes por tableros de aventureros, que según les vas equipando pues van matando monstruos y haciendo combos. Y también mejoran el modo en solitario con una IA que actúa en base a tus tiradas de dados y se puede combinar con la otra expansión. Y luego en Draught of Dragons, la otra expansión, añaden pequeños módulos de expansiones. Añaden nuevas cartas de pedidos, una nueva fase al juego que puedes elegir o hacer más pociones, darte publicidad entre más clientes, robar clientes a tus rivales o coger nuevas recetas de pociones que te dan más habilidades. Siguiente, Legends of Signum 2, Warseer. Juego de escaramuzas de $125 que acaba en la campaña el 29 de octubre. Es la segunda parte de un juego que era el Legends of Signum, donde continúa la historia siendo un juego aparte, ¿vale? No se necesita la primera parte. Es un juego de escaramuzas con miniaturas de fantasía que juegan en un mapa hexagonal, que en el primer juego había que ir midiendo distancias, pero ahora han puesto esto con hexágonos para que sea más fácil. Lo que dicen es que han mejorado la economía respecto al primer juego y ponen que el modo en solitario es una serie de misiones en plan roguelike que cada vez serán diferentes. Sin embargo, en los stretch goals aparece para desbloquear el modo en solitario y todavía no está desbloqueado, así es que todavía no es seguro que lo haya. Y se puede probar en Tabletopia. Y por último, para juegos de mesa tenemos este que es 99 Ninja. Son 5 libras el PDF o 15 libras el juego físico. Y acaba la campaña el 31 de octubre. Es un juego competitivo de colocación de losetas transparentes para 2 jugadores y tiene un modo solitario contra un automa. Básicamente hay 3 clanes ninja y puedes cambiar el color de tu clan durante la partida con un tercer clan neutral, ¿vale? O sea que no es que empieces tú siendo un clan, sino que los clanes se van a ir intercambiando entre los jugadores. Recibes puntos de un clan cuando cubres un samurái de ese clan con un ninja de una de tus rosetas. Y el objetivo es capturar a los damios, que son estos de aquí azules, rodeándolos con tus ninjas y llevándote puntos del clan por cada ninja que lo rodea. Tienes habilidades que puedes usar y al final de la partida pues tienes que asignar las fichas en secreto de los damios que hayas ido capturando para pujar por ver qué clan va a ganar.
El que gane más clanes a su favor, de los 3 que hay, pues gana la partida. Es un juego que me ha parecido bastante curioso. Si te gustan este tipo de juegos, por lo menos tiene muchas cositas que tener en cuenta, y me gusta lo de que tienes que ir cambiando de clanes para subir tus puntos en cada uno de ellos. Aunque son juegos bastante distintos, me recuerda al Battle Line en eso de que era un juego súper tenso, que si no lo conocéis, a mí me flipaba, porque no tenías que despistarte en ninguna de las columnas que había. Y esto pues me parece similar. Sin embargo, es un juego para 2. En solitario ya me entran dudas de cómo va a funcionar, pero bueno. Bueno, y ahora quiero hacer unas menciones especiales. Son juegos que a lo mejor no me han llamado tanto, o me parecen, o tienen muy pocos backers, o es un proyecto cutre, o cosas así. Entonces son juegos que a lo mejor no os interesan tanto, pero bueno, yo los quiero mencionar pues para tenerlos todos aquí, básicamente. Entonces no os voy a entrar mucho en profundidad en estos juegos, pero vamos a ir repasándolos rápidamente cada uno de ellos. El primero, One Card Maze, son $2 el Premium Play, y es un juego, acaba la campaña el 18 de octubre, y es un juego que vas cogiendo una carta y vas girándola y moviendo con el dedo por el laberinto en una carta hasta que pueda salir. Siguiente, Riders of the Color Compass, son 3 euros cada hoja temática en PDF, y acaba la campaña el 28 de octubre. Es un roll and write con colores, con mecánicas que dicen que nunca habías visto antes. Siguiente, Backrooms TCG. Otro TCG, $10 un booster pack, o $25 9 booster packs. Y es un TCG que acaba la campaña el 30 de octubre y es exclusivamente para solitario, y se vende por sobres y todo. Archipiratus, un juego pues que ha hecho una familia por $50 y acaba la campaña el 31 de octubre. Parece que es un deck building con temática futurista y demás. Cryptid Hunter, juego de $20 que acaba la campaña el 3 de noviembre, y bueno, si os interesa, pues aquí lo tenéis. Es un juego que tiene modo solitario también, es un juego de cartas, y bueno, aquí lo tenéis. Y por último, Gnomes and Wizards de $49, acaba la campaña el 5 de noviembre, y bueno, estéticamente parece muy bonito, pero la verdad es que no ha tenido mucho apoyo. Y aquí lo tenéis si le queréis echar un vistazo. Bueno, y una vez que hemos acabado con los juegos de mesa, vamos a empezar con los juegos de rol en solitario. Tenemos el primero, The Almanac of Sanguine Paths, $12 el PDF, o $20, 20 libras el softcover y el PDF. Es un juego de diario sin Dungeon Master, de 1 a 2 jugadores, que se puede usar junto con el Death Letter Society. Se puede jugar en cualquier ambientación, pero viene con 6 pregeneradas, donde somos un hombre lobo que recibe un almanaque misterioso y tendremos que irnos escribiendo cartas a una sociedad secreta con motivos desconocidos. En el juego lo primero que tenemos que hacer es construir, si estamos jugando con otra persona, el mundo en el que vamos a jugar. Luego desarrollamos los objetos, localizaciones, experiencias y gente que conocemos, o lo cogemos de un personaje pregenerado. Luego el juego se divide en varias fases que se van repitiendo. La primera es la fase de carta, Leatherface, que es que vamos escribiendo una carta preguntando nuestras movidas y comentando eventos que nos han pasado en la vida. Luego la fase de almanaque es donde robas una carta de tarot, que el juego te dice lo que significa y piensas que has descubierto leyendo el almanaque, ese prompt, utilizando ese prompt como guía, que has descubierto leyendo el almanaque. Y luego en la fase de crónica es el momento en el que hacemos y nos pasan cosas, usando también las cartas de tarot. Si estamos jugando con otra persona, también es el momento de leer la carta de la otra persona, ¿vale? Y ahí, bueno, si lo queréis probar, hay una preview jugable en Itch.io. Siguiente, The Stars That Cross the Ancient Sky, $6 el PDF, $10 el cine en físico, o $12 los dos, si quieres las dos cosas. La campaña acaba el 21 de octubre y es un juego de diario en solitario, donde eres un astrónomo famoso que en la antigua Alejandría y elaboras mitos observando a las estrellas y adivinando el futuro como servicio a la ciudad. El juego básicamente es robar cartas para ver qué tarea tienes esta noche, ¿vale? Y lanzas dados para ver qué herramientas tienes y qué cosas te rodean. Y con eso pues escribes una entrada en el diario. Siguiente, en este caso es una aplicación de ordenador, ¿vale? De Tome of Adventure Design Fantasy Adventure Builder. Cuesta $40 y acaba la campaña el 24 de octubre. Pues bueno, si conocéis The Tome of Adventure Design, que es un libro con miles de tablas para generar todo tipo de contenido para tus partidas, que por cierto tengo del Kickstarter en físico, decidme en comentarios si queréis que os lo enseñe y os traiga una reseña de él, pues va a sacar esta aplicación para PC, Mac y tablet, para crear tus aventuras y tus tablas en esta aplicación. Se llama Fantasy Adventure Builder y tiene 3 funciones distintas, bueno, 3 pestañas. Básicamente, la de Adventure Design Tool
basada en el libro de Tome of Adventure Design, que básicamente te permite generar resultados de las tablas que venían en el libro. Y en el libro hay muchas tablas que tienen muchas subtablas, ya que con un clic pues podrás ver todos los resultados a la vez y pudiendo relanzar cada subtabla individualmente si quieres. Y al igual que en el libro, tenéis aquí una columna al lado, que es una columna con micro prompts, ¿vale? Pensados para ver por el rabillo del ojo y que te inspiren y complementen lo que estás mirando como resultado en la página principal. Luego tiene la función de Table Designer Tool, que te permite crear tus propias tablas de lo que quieras. Y como punto de partida, pues tienes las tablas del libro y entiendo que las podrás editar incluso, ¿vale? O sea que a lo mejor se pueden traducir y todo. Y por último tiene el My Generators Tool, que es donde puedes lanzar en las tablas que has creado o de otros Dungeon Masters que te hayas podido importar sus tablas y las puedes usar aquí. Siguiente, Alea Amazona, $28 el PDF y 55 los 3 libros más los PDFs. Acaba la campaña el 25 de octubre. Y bueno, no es para solitario, pero es una ambientación para niños basada para jugar con Dragonbane, que es un juego muy popular en Suecia, que os traje la reseña, la tenéis por aquí, que desde hace 12 años esta ambientación para niños está triunfando en Suecia y se va a traducir ahora en inglés. Se compone de 3 libros, uno para hablar del mundillo, otro con aventuras jugables y otro que es de bestiario. Y nada más, solo quería comentarlo por si queréis arrastrar a vuestros hijos a jugar a Dragonbane. Siguiente, de Hidden Isla. 25 euros el PDF, 59 euros en físico y en PDF, o 79 euros el físico más el PDF, más la baraja de tarot Sephiroth. Baraja de tarot que por cierto tengo aquí, me lo ha mandado la editorial y dentro de poco os haré un vídeo hablando de este juego y de la baraja que hay, ¿vale? La campaña acaba el 28 de octubre y es un juego de rol en el que usas cartas de tarot, ¿vale? Pero que no se requieren conocimientos previos de tarot ni nada parecido, y te viene con reglas para jugarlo en solitario que se han desbloqueado como stretch goal y están disponibles ya para ver, ¿vale? Es un juego en un mundo inspirado en el siglo XVI, donde hay una isla secreta protegida por magia llamada Dios Discoria, y donde se juntan los perseguidos y aventureros en busca de sabiduría. Entonces, pues bueno, se usa básicamente cartas de tarot para en vez de dados, ¿vale? Para todo. Desde inspiración para los escenarios, historia de los personajes, pruebas de habilidad, cualquier baraja ¿vale? Pero ellos pues recomiendan su baraja Sephiroth, que también podéis conseguir en este Kickstarter. Y bueno, pues ya os hablaré más en profundidad de este juego en próximos vídeos. Siguiente, reimpresión de Worlds Without Number. $20 el PDF y $80 el físico. Acaba la campaña el 31 de octubre. Es un reprint de este juego de rol de fantasía, muy recomendable para solitario por la cantidad de tablas que tiene. Y bueno, también incluye el Diocesí... aquí está, Diocesí on Montfroid, que es un PDF con una ambientación en la que puedes jugar o llevarla a tus partidas existentes. Y bueno, pues bueno, el libro pues viene como que viene con mejor calidad y demás. Si queréis hacer con este libro es un buen momento. Siguiente, Weeds in the Waste. $10 el PDF, $20 el físico, 25 el físico y el PDF, y $50 por el softcover, el PDF y unos cubitos de colores para colocar en tu jardín. Porque en este juego, bueno, acaba la campaña el 31 de octubre. Es un juego de diario en solitario de 28 páginas donde cuidamos de un jardín que está en medio de un vertedero postapocalíptico lleno de miseria. Se juega con 2 dados de 6 en un... Hay como un grid, este de aquí, de 6x6 que representa tu jardín, que tienes que ir cuidando y viene incluido en el juego. Y también te viene pues una serie de prompts que tienes que ir que te van diciendo lo que va pasando. Dependiendo de cómo vaya tu jardín, pues saldrán unos prompts u otros y al final del juego pues verás si el jardín sigue creciendo o acaba muriendo. Y por último, esta rarunada, ¿vale? Don't Play This Game. 15 libras el PDF o 30 libras el juego en físico. Y bueno, es un juego de diario en solitario o Legacy, lo llaman, ¿vale? El tema del juego es que una vez que lees el libro, pues estás condenado y tienes 7 días antes de morir, pero tienes una posibilidad de vivir. Recordará juegos tipo The Ring y cosas así. Y es que hay una entidad malvada que nos va enviando eventos de que nos van a
nos va mandando eventos que nos van a pasar y nosotros pues tenemos que registrarlos y ver que en un diario y ver qué nos pasa. Pueden ser cosas desde escribir en el diario o salir a la calle a hacer fotos de cosas que te parezcan creepy y cosas así. Luego la idea es que el diario se lo puedes pasar a un amigo y al amigo pues empieza de nuevo. Y también hay como tres cajas de expansión con eventos específicos de cada una de las 3 maldiciones disponibles que hay. Y nada más, con esto concluimos los Kickstarters de esta semana. Dentro de 2 semanas volvemos con un vídeo como este. Suscribiros, dadle a like si os ha gustado el vídeo y dejadme algún comentario si os gusta algún juego de los que hemos repasado esta semana. Venga, hasta luego.